Seguimos con el transformador. Ya habíamos hecho la introducción de los distintos equipos. Habíamos hablado del PCB y ahora vamos a hablar directamente del principio de funcionamiento de este dispositivo. Que nosotros habíamos hecho la introducción también de que por qué no era máquina, estrictamente hablando. Es una máquina estática. Es una máquina estática, digamos. Pero para los mecánicos eso no tiene que tener piezas móviles para que sea máquina. Entonces, arrancamos con la primera situación de carga, que es el estado de vacío, en vacío. Yo digo situación de carga porque el transformador está diseñado para una función, digamos. Entonces, esta podría ser una situación de carga. Y esa situación es que está en vacío, y eso significa eléctricamente que los bornes del secundario están a circuito abierto. Eso significa, a circuito abierto. En cambio, en el primario, que es este, nosotros le estamos suministrando una tensión U1 alterna. ¿Sí? Repito. Este sería el bobinado primario, al cual le estamos aplicando una tensión U1. Y este sería el bobinado secundario, que se encuentra a bornes abiertos. A bornes abiertos. Entonces, lo que ustedes ven en azul es lo que sería el núcleo de hierro-silicio. ¿Sí? El núcleo del transformador es de chapas ferromagnéticas de hierro-silicio. Ya hemos visto más o menos que se apilan. Ahora, cuando empecemos a estudiarlo con más detalle, vamos a empezar a ver detalles constructivos del transformador que justifican ciertas situaciones que se generan a partir del principio de funcionamiento. Entonces, al aplicar esta tensión U1, en el transformador comienza a circular una corriente por el primario, que es la I sub 0, la corriente de vacío, porque los bornes del secundario están abiertos. Entonces esta corriente es la I sub 0. Esa corriente va a generar un flujo. Ese flujo, por la ley de Hopkinson, depende del número de espiras y de la corriente de vacío. ¿Sí? Entonces el flujo es proporcional al número de espiras del primario por la corriente de vacío sobre la reluctancia magnética. Esa reluctancia magnética, la inversa, es la permeancia. Entonces el flujo depende de la permeancia, del número de espiras del primario y de la corriente de vacío. Ese es el flujo que se genera en la máquina. Ahora bien, ese flujo, como es alterno, por la ley de Lenz-Faraday, va a producir una FEM que llamamos FEM del primario, E sub 1, que depende de ese número de espiras del primario y de la variación del flujo en el tiempo. Ese es el resultado. Algunos autores, en lugar de hablar de esta FEM inducida por el flujo, o autoinducida por el flujo, prefieren hablar de una FEM aplicada. Un concepto, digamos, que sigue siendo el resultado de la ley de Lenz-Faraday, pero con un significado un poco más, digamos, más estricto. ¿Por qué? Porque algo que no sé si yo en su momento se lo expliqué, creo que sí. Hicimos una analogía entre lo que era la segunda ley de Newton. Acá me voy a lucir un poquito. Bueno, alguna vez di estas cosas yo. Según la ley de Newton general, digamos, es la variación de la cantidad de movimiento. P igual a M por B. ¿Cierto? La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces la expresión general de Newton,
las dos son variables, la masa y la velocidad. ¿Está bien? Eso es lo que, digamos, se expresa, pero para Newton, esa masa era constante. Y como era constante, entonces la fuerza era masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración. Einstein después demuestra que en realidad la masa no es constante, sino que varía con la velocidad, ¿cierto? Entonces, eso es cierto, lo que decía Newton, para velocidades mucho menores a la velocidad de la luz. O sea, cuando la partícula se mueve a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz, lo que decía Newton es aproximadamente cierto. ¿Está bien? La masa, no se nota la variación que tiene la masa. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la segunda ley de Newton tal cual la conocemos, digamos, porque en el mundo, en los cálculos que nosotros hacemos, la masa se mueve con velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz y por lo tanto no varía. ¿Está bien? O varía muy poco. Esa es la expresión que nosotros hemos usado en los cálculos. Y la expresión que yo acabo de escribir de la ley de Lenz-Faraday es también una ecuación diferencial de primer orden. Las dos son ecuaciones diferenciales de primer orden. Por lo tanto, las dos tienen la misma solución. ¿Está bien? Y la ecuación de Lenz-Faraday, como la acabamos de ver, el coeficiente de autoinducción es función del flujo y de la corriente y del número de espiras. Si yo despejo el flujo de acá, me queda que es L sobre L por I. Y la derivada de este flujo respecto del tiempo es L sobre L, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces la expresión de Lenz-Faraday me queda como función del coeficiente de autoinducción y de la derivada de la corriente respecto del tiempo. O sea, de esta expresión pasamos a esta otra. Y ahí hay algo muy importante que es este coeficiente de autoinducción. Esta expresión es una expresión muy importante para la electrotecnia. ¿Por qué? Porque es la expresión de acople entre los fenómenos magnéticos y los fenómenos eléctricos. Ahí hay dos parámetros de distinto origen. Uno es magnético y el otro es eléctrico. Eso nos permitió escribir la misma expresión de la ley de Lenz-Faraday en un caso en función de un parámetro magnético y en el otro en función de un parámetro eléctrico, que es la corriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo comparo esa expresión con la de la segunda ley de Newton, las dos vuelven a ser dos ecuaciones diferenciales de primer orden, las dos tienen la misma solución matemáticamente, y entonces voy a hacer una analogía entre ambas. ¿Cuál es la analogía? Y la analogía la hago con la masa. La masa, según lo que ustedes han estudiado, tiene que ver con la inercia para Newton. ¿Y qué era? Era la oposición a los cambios de estado de movimiento de los cuerpos. ¿Está bien? Si el cuerpo estaba en reposo y lo quería llevar a estar en movimiento, bueno, tendía a permanecer en reposo, y si estaba en movimiento y lo quería llevar al estado de reposo, tendía a seguir en el estado de movimiento en el que se encontraba. Entonces la masa es la oposición a esos cambios de estado de movimiento. Por analogía, esa masa con el L, que es el coeficiente de autoinducción de la bobina, también es una oposición. Este L es una oposición. En el caso de la ley de Newton, esa oposición se manifiesta por una fuerza.
¿sí? Una fuerza que está dada por la segunda ley de Newton. En cambio, en el coeficiente de autoinducción, esa oposición está dada por una FEM, por una fuerza electromotriz. ¿Frente a qué? Frente a los cambios de corriente o de la corriente eléctrica en el tiempo a través de esta bobina. ¿Cómo se manifiesta entonces? Y si yo quiero hacer que la corriente se establezca a través de la bobina reacciona generando una FEM igual y contraria para que esa corriente no la atraviese. Y si la corriente la atravesó y está circulando y yo quiero dejar de que pase esa corriente, la bobina reacciona con una FEM igual y contraria para que la corriente no disminuya y siga circulando. Esa es, digamos, la misma situación que genera la masa en la segunda ley del Newton. Oponerse, en un caso por una fuerza y en el otro por una FEM. ¿Está claro? Ese es un fenómeno transitorio, porque la inercia, esa oposición, no es que permanezca indefinidamente, sino que se vence y entonces acompaña el movimiento, ¿cierto? El ejemplo del colectivo no es que si yo voy en movimiento y se frena, yo salgo disparado por el parabrisas y sigo el movimiento. No, me detengo junto con el movimiento del vehículo. ¿Está bien? O sea que son claro, una vez que se vence, no es que continúen, sino que es un transitorio. Lo mismo pasa con la bobina. Una vez que la corriente logró circular o se logró establecer, bueno, esa FEM deja de estar. ¿Se entiende el concepto? Esto es la explicación del por qué, por ejemplo, en las llaves, en los interruptores, aparecen chispas o arcos eléctricos cuando yo cierro o abro la llave. O sea, ahora ustedes ahí no lo ven porque la llave está cubierta, pero cuando vayan al laboratorio y ustedes tengan el motor conectado, el motor tiene bobinas, ustedes pueden llegar a ver en el interruptor, pueden ver cuando se produce el arco eléctrico. Por eso los interruptores vienen adaptados con cámaras apagachispas, porque ese arco eléctrico va dañando los contactos. Al cabo de un tiempo, esos contactos se van desgastando. Entonces, si no, el contactor sería eterno. ¿Está bien? No se rompería nunca. Los contactos van desgastándose producto de ese arco eléctrico que desarrolla una temperatura muy alta en el núcleo del arco. Entonces, en todos los elementos con carga que tienen bobinas o inductancias, siempre se va a producir este efecto de oposición y de manifestación a través de una fuerza electromotriz que se almacena la energía, que es producto de la energía que se ha almacenado, que eso lo vimos en la unidad 2, que la energía iba y venía del receptor a la carga. ¿Está bien? Entonces, esa energía que es devuelta a la fuente es la que en la llave va a generar el arco eléctrico. ¿Está bien? Y es una de las manifestaciones que presenta la bobina como oposición a los cambios de corriente a través de ella. ¿Sí? Similar a lo que pasa con la inercia en la mecánica. Entonces, desde ese punto de vista, que he tratado de ilustrárselo a ustedes, es que surge esa FEM. Por eso esa FEM le llaman FEM aplicada, porque aparece en cuanto yo aplico la tensión. Y, por supuesto, empieza a circular esa corriente que es variable en el tiempo, es una corriente alterna. Yo la tensión que le estoy aplicando al transformador es una tensión alterna. Por eso aparece esta FEM, ¿no? En esta FEM. En cambio, fíjense, una vez que se generó, digamos, el flujo en la bobina y que se establece a través del núcleo, el flujo es conducido por el núcleo. Y ahí aparece otro concepto que ustedes tienen que afirmar. El flujo magnético se establece en la bobina, esté o no el núcleo. No interesa que esté o no el núcleo. El flujo se va a producir igual. ¿Para qué me sirve el núcleo?
El núcleo me sirve para llevarlo, conducirlo de un lugar a otro, a donde a mí me haga falta. No dejarlo que se disperse por donde él quiera, sino facilitar la forma de conducirlo de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? Esa es la finalidad del núcleo. Y como ese núcleo, que yo lo utilizo para conducir ese flujo magnético, necesito que tenga la menor reluctancia posible, ¿verdad? La menor oposición posible, lo cual hace que los materiales que en mejores condiciones presentan para conducir ese flujo, o sea, los más permeables magnéticamente hablando, sean los ferromagnéticos. Y dentro de esos ferromagnéticos, el núcleo, digamos, material del núcleo más favorable son los aceros al silicio. ¿Está bien? Ese es un material ferromagnético ideal para poder tener una alta permeabilidad más otras condiciones que le impone el principio de funcionamiento. Esas otras condiciones que le impone el principio de funcionamiento tienen que ver por qué el agregado de silicio. ¿Claro? ¿Por qué el agregado de silicio? ¿Por qué son aceros al silicio? ¿Está bien? Así como, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en el caso de una industria alimenticia, tuviéramos que usar bombas, tenemos que usar bombas para impulsar o llevar, traspasar el producto de un lugar a otro, usar bombas de acero inoxidable. ¿Qué es el acero inoxidable? Aceros al cromoníquel. Cromoníquel con un porcentaje de uno y de otro de la aleación que, digamos, es la característica de los aceros inoxidables para evitar la corrosión. ¿Está bien? En otro ejemplo de aceros, cromoníquel molibdeno, por ejemplo, para la dureza en máquinas de herramientas. ¿Está bien? Ustedes van a usar los trépanos. Bueno, el tratamiento térmico que se le hace a ese acero es para darle la dureza necesaria para poder penetrar la roca, ¿verdad? Y que dure por más tiempo el afilado o las características que yo necesito para que esa herramienta, digamos, haga el corte que yo quiero y después me dure en el proceso. ¿Está bien? Entonces cada aleación tiene sus características dependiendo de la aplicación que yo quiero dar. En este caso es un acero con el agregado de silicio, una aleación de acero al silicio. ¿Está bien? Que es un material ferromagnético de muy buena permeabilidad, más otras propiedades que tienen que ver con lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está bien? No tengo una duda. Si yo pudiese mandar una corriente comparable tan alta como la velocidad de la luz, ¿podría hacer variar el coeficiente como varía la masa de la cuestión de Einstein? Según los postulados de Einstein, no hay partícula que pueda superar la velocidad de la luz. Pero si me alcanzase. Pues, para eso tendríamos que tener un material donde las partículas puedan moverse libremente. Superconductores. Los materiales en esas condiciones se logran, pero tienen que ser condiciones de laboratorio, cercanas al cero absoluto. En esas condiciones, la manipulación a esta temperatura es imposible. Por eso, digamos, vos estás diciendo estaría, pero no en las condiciones que nosotros tenemos. Claro, no lo podríamos hacer físicamente, no sé. Pero si yo pudiese variar el coeficiente, ¿me ayudaría o sería algo en contra? Generar la variación del coeficiente. ¿La variación de qué coeficiente? El coeficiente de L, tipo de de que L fuera variable. Si L fuera variable, y depende de qué. Si fuese más grande o más claro. chico.
Depende de qué fuera, bueno, estaríamos alterando la naturaleza de nuestro sistema. Nuestro sistema no es así. Acá hay algo que uno tiene que, digamos, que es lo que nos enseña la física. Lo que nosotros aprendemos como ingenieros es a entender nuestro sistema, nuestra naturaleza. Y en nuestro sistema hay leyes, que las leyes precisamente o principios que se han descubierto son los que nos ayudan a entender por qué son los procesos como son en nuestro universo. Entonces, cuando nosotros modificamos algo, ya no es porque es lo que le dice el principio o la ley, sino es algo que a nosotros se nos está ocurriendo. Y seguramente eso tira por tierra un montón de principios y no somos dioses. No, bueno. Digamos, Quizás se lo le digo porque empieza a pasar esto, que a vos te está pasando ahora. Y entonces hay competencias mundiales de tratar de hacer móviles perpetuos de primera especie. Han estudiado esa termodinámica. Entonces, hacen competencia que es la máquina, digamos, de energía infinita. Hay muchos ejemplos y hay uno que es el típico, el pajarito. ¿Lo han visto, lo del pajarito? Ese como que toma agua. Exacto, como que toma agua, en realidad se moja el pico, se condensa el gas, va hacia la cabeza, vuelve a levantarse y entonces genera ese movimiento perpetuo. Pero los rozamientos y las pérdidas que hay en el mismo elemento son los que hacen que eso se detenga. Que esa es la explicación del universo nuestro. Entonces, si yo pudiera ver este factor variar, tendríamos que volver, estaríamos transformando todo el universo, digamos, de nuestro sistema y llegaríamos a conclusiones que son imposibles. A eso quiero ir, porque si no, uno empieza a elucubrar cuestiones que no son de nuestro sistema. Te van a entorpecer y lo que tenemos que entender ahora te va a marear, digamos, no te va a dejar. Si pudiéramos ver otro universo con otras leyes, otros principios, bueno, sería otra cosa. Nosotros podríamos llegar a ser eternos, no sé, pero son cosas que no están en nuestro sistema. A eso apunto. Entonces, esa fe, vuelvo a repetir, el concepto que más se ajusta es el de fe aplicada. Porque surge cuando yo aplico la tensión. Si no, no está, no aparece. ¿Está claro? De acuerdo a esto que acabo de decir. Entonces, una vez que se conduce el flujo a través del núcleo, para eso está el núcleo. Perdón, ¿sí? esa fe aplicada la genera la bobina. La tensión aplicada a la bobina. La tensión aplicada. ¿Y por qué acá tengo una bobina? De N speeds. A través de la cual está circulando una corriente alternada. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que yo el flujo lo conduzco y no dejo que se disperse, lo conduzco hasta el bobinado secundario.